Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos y feliz año. Estamos con el primer episodio de 2026 de Valor con B y vamos a repasar hoy la carta del cuarto trimestre de 2025. ¿Qué tal estás, Pepe? ¿Qué tal, Marta? Pues nada, muy bien. Muchas ganas de empezar el nuevo año. Este ha sido un año positivo para los mercados, 2025, y también para nuestros fondos. Y como tenemos muchas cosas que comentar, vamos a hacer rápidamente el repaso habitual de rentabilidades, lo primero de todo. Nuestros principales fondos, Bestinfond y Bestinver Internacional, han terminado el año con subidas del 12,7% y 10,6% respectivamente. En ambos casos, 2025 ha sido el tercer año consecutivo de ganancias, un 59,3% y un 57,5% respectivamente en los últimos 3 años. Bestinver Bolsa, nuestro fondo de mercado ibérico, ha tenido una rentabilidad del 58,1%. De hecho, queremos dar la enhorabuena a todo nuestro equipo ibérico porque Bestinver Bolsa ha sido el fondo más rentable en su categoría y estamos muy felices, la verdad, por ello. Y por último, en renta fija, en un entorno muy complejo, Bestinver Corto Plazo ha cerrado el año con un 2,8% de rentabilidad y Bestinver Renta con un 3,1%. Ya saben ustedes que, desde Valor con B siempre resaltamos los resultados del equipo de renta fija porque además de ser muy buenos, sirven, pues para que ustedes vayan comprobando que nuestros fondos de renta fija más centrados en el corto plazo son una alternativa clara a los depósitos y, a otros productos tradicionales de ahorro. Así que un año más, pues nuestros fondos han cerrado con ganancias. Muchos de ellos terminaron el año en zona de máximos históricos y como explicamos en el editorial y las cartas, las perspectivas del equipo de inversión para este 2026 y los años siguientes siguen siendo positivas, ¿verdad, Pepe? Sí, ya saben todos ustedes que hacer predicciones macroeconómicas suele ser un ejercicio inútil porque rara vez se cumplen, ¿no? Pero es verdad que hay una serie de factores que podemos afirmar y que nos pueden ayudar al menos a dibujar una banda por la que probablemente circule 2026. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que el PIB mundial sigue creciendo. En 2025 avanzó poco más del 3% a nivel global, cerca del 2% en Estados Unidos, en torno al 1,4% en Europa. Otra cosa que sabemos es que la inflación en las principales economías del mundo sigue razonablemente controlada. Aquí ya saben que no se puede ser nunca muy tajante porque de repente aumenta la tensión geopolítica en alguna parte sensible del mundo y podríamos ver cosas diferentes, pero con la información que tenemos ahora encima de la mesa, la inflación cerró el año más o menos controlada, como en el 2,7% en Estados Unidos, 2% en Europa, 3% en Japón y por debajo del 1% en China. Bien. Sabemos también que la política monetaria, con esas tasas de crecimiento e inflación que estamos comentando, debería quedarse bastante anclada en los niveles actuales, que en el caso del Banco Central Europeo los tipos están en el 2%, y para la Reserva Federal en Estados Unidos ha puesto su banda entre el 3,5% y el 3,75%. Y por último, respecto a los beneficios empresariales, podríamos ver crecimientos entre el 5%, el 8% en Europa, un poquito más, y en Estados Unidos podrían llegar a esa zona del 14-15%. Evidentemente los escenarios varían, pero como aproximación, para tener en la cabeza, esos niveles pueden parecer razonables. En conclusión, si metemos en la coctelera todos estos factores y más o menos al final por ahí andan, lo lógico sería tener un 2026 razonablemente bueno, ¿no? Repito, con la información que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Es lo que te iba a decir, porque más allá de esa información confiable, hay algunas cuestiones que
aún están abiertas, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto. Sí. Me refiero al plan de estímulo fiscal europeo, por ejemplo, que va destinado a infraestructuras y defensa. Respecto a este plan, no debemos olvidar que nace principalmente de Alemania para darle un impulso a su economía y, bueno, cuenta con el apoyo de Francia. También digo que es una cuestión a vigilar porque en ambos países la estabilidad política es baja y para, bueno, que el plan sea creíble es necesario un gran compromiso político. Y tipos bajos, Marta. Tipos bajos, claro, porque bueno, ese plan tiene que ser financiado y si el coste de la deuda se dispara, pues posiblemente frenaría el plan o reduciría su tamaño y el mercado podría tomárselo regular, ¿no? En Estados Unidos todavía tenemos que ver en qué se traducen las rebajas de impuestos a familias y empresas. Y bueno, el mercado va a vigilar de cerca su impacto en los niveles de inversión, consumo y, bueno, por extensión en el PIB. Eso por el lado macro, pero hay otros temas como la geopolítica, un gran tema, y aquí el escenario de probabilidades es tan amplio que yo creo que no merece la pena tratar de anticiparse. Pero lo que es evidente es que con la tensión que está existiendo en Venezuela, Irán, Israel, Ucrania, Taiwán, el riesgo geopolítico es alto y es alto en todos los continentes. Entonces, como decimos, no merece la pena tratar de anticipar aquí nada. A un nivel más micro, tenemos las dudas que ha tenido el mercado sobre la rentabilidad futura de las inversiones en IA. Puede parecer una cuestión demasiado concreta, pero tengan en cuenta que se estiman en más de 500.000 millones de dólares para 2026. Por tanto, tienen un impacto muy relevante en la actividad económica y, por supuesto, pues en el beneficio de cientos de compañías. Por otro lado, como las principales involucradas son las grandes empresas norteamericanas, debido a su enorme peso en los índices, pues podrían tener un impacto muy relevante, ¿no? Para bien y para mal. Entonces esto es importante, un impacto en las bolsas. Por tanto, hay una serie de factores, como decía Pepe, que apuntan a un buen 2026 y en función de las incógnitas que hemos mencionado, pues habría que ir matizando al alza, a la baja, pues esa estimación para este 2026. Y también para completar el retrato habría que dar también unas pinceladas sobre valoración, ¿no? Bueno, es un tema que podemos abordar desde distintos ángulos y todos ellos con una misma conclusión, y es que a pesar del ruido, a pesar de titulares alarmantes, de ese mal de alturas, ¿no?, que afecta a muchos inversores porque los mercados están en máximos, no hay una burbuja en renta variable. Lo digo en mayúsculas. Vamos a dar un par de vueltas a esta cuestión tomando como referencia el mercado norteamericano, que es el que, bueno, pues más se centra en las voces de burbuja. Y si nos fijamos en lo que ha hecho el Standard & Poor's en los últimos 5 años, veremos que ha subido algo más de un 80%. Ahora bien, si estudiamos lo que ha hecho el PER de ese índice en ese mismo periodo, veremos que más o menos se mantiene a los mismos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Lo primero, que la subida de los precios no se ha debido a una expansión de múltiplos, o lo que es lo mismo, las subidas del índice no se deben a un mero encarecimiento, que es lo que ocurre en caso de una burbuja. ¿Y por qué han subido entonces? Pues por lo segundo que quería comentar, ¿no? La segunda cosa. Han subido porque los beneficios de las empresas del índice en su conjunto han crecido más o menos lo mismo que los precios. Es decir, en estos últimos 5 años las bolsas han subido porque los beneficios han subido. Y esto no es una burbuja, ¿no? No es lo que ocurre en una burbuja. Lo que pasa es que mucha gente ve la evolución del PER del S&P en los últimos 25, 30 años y piensan que ha subido porque está caro, ¿no? Es que esos gráficos dan una lectura demasiado simplista, ¿no?, de la valoración de un índice. No olvidemos que la composición de los índices cambia a lo largo del tiempo. En los últimos 50 años, el sector que más ha pesado, por ejemplo, en el Standard & Poor's ha sido, bueno, primero el energético, durante los años 70 y 80, pero en los 90 fue el tecnológico.
La primera década de este siglo fue el financiero y en los últimos 15 años otra vez ha sido el tecnológico. ¿Por qué esto es relevante? Porque cada sector tiene pues, unos niveles de rentabilidad y un crecimiento en función de su madurez y escalabilidad. Y de estos factores depende el PER de cada uno de ellos. Cuanto más crecimiento, rentabilidad y escalabilidad, pues mayor es el PER, ¿no?, del sector. Entonces, cuando alguien mira un gráfico del PER histórico del Standard & Poor's, pues piensa que está analizando la valoración de una misma cosa, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero es que en realidad, pues es que aunque siempre se llame de la misma manera, la composición, como hemos dicho, pues va cambiando a lo largo del tiempo y con ella va cambiando también su nivel justo, ¿no?, de valoración, digamos. Entonces, por ejemplo, las compañías del sector tecnológico son, con diferencia, las que tienen más escalabilidad, crecimiento y rentabilidad. Entonces, por eso, cuando son las que más pesan, pues el PER del índice aumenta. ¿Quiere decir esto que está más caro? No. Lo que quiere decir es que su composición cambia. Evidentemente, si el sector que más pesa en el índice, ahora mismo el tecnológico, defrauda las expectativas, pues cuanto mayor hayan sido estas, mayor será la corrección de los precios. Pero si más o menos las empresas son capaces de cumplir con lo proyectado, no debería haber cambios muy pronunciados en los múltiplos. Así que, a pesar del ruido, está claro que no hay una burbuja. Primero, porque no ha habido expansión de múltiplos en la bolsa norteamericana en los últimos 5 años. Y segundo, porque si no ha habido expansión de múltiplos, lo que ha provocado la subida de las bolsas es el crecimiento de los beneficios. Por último, porque aunque el múltiplo actual del Standard & Poor's es superior al de su media histórica, este es coherente. Es coherente con las características de las empresas, con las características de los sectores que lo componen y que más pesan. Entonces, repito e insisto, esto no quiere decir que no haya volatilidad, no quiere decir que no pueda haber una corrección. Lo que sí quiere decir es que el escenario de gran corrección, ¿vale?, esas que están por encima del 30-40%, eso tiene poca probabilidad, tiene probabilidades muy bajas. Así que, resumiendo, un entorno positivo a nivel macro debería impulsar los beneficios empresariales y unos múltiplos razonables. Así pinta 2026. No sé, Pepe, si quieres añadir alguna cosa. Pues bueno, sobre 2026, ¿no? Además, bueno, que has explicado muy bien la parte de valoración porque está generando mucho ruido, es difícil de entender y, bueno, es muy importante, ¿no? Para tranquilizar a la gente, sobre todo el mundo, a base de voces que se repiten sobre posibles burbujas y tal, pues la gente se pone nerviosa, o sea, que lo has explicado fenomenal. Lo que sí me gustaría hacer es hablar un poquito más sobre 2025 porque creo que ha sido un año muy didáctico. Uh-huh. Me parece bien, no sé, ¿a qué te refieres con didáctico? Pues lo que quiero decir es que durante 2025, ya podemos mirar al pasado, ocurrieron 2 episodios, por así llamarlos, que merecen la pena ser estudiados porque dieron lecciones importantísimas sobre el funcionamiento de las bolsas. O sea, lecciones que explican cómo se comporta el mercado cuando el mercado cae y lecciones que explican cómo se comporta el mercado cuando el mercado sube, ¿no? Además, son atemporales y nos van a ayudar a invertir durante las próximas décadas y precisamente por eso que es necesario que las comentemos y es necesario que todas las personas que nos están oyendo sean capaces de integrarlas dentro de su estrategia de inversión. Así que, si te parece, podríamos dedicar unos minutillos a explicarlas, ¿eh? Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las lecciones que nos dio 2025 sobre las caídas. Y para ello, recordemos cómo había empezado el año. Las bolsas empezaron el año perdiendo la euforia con la que habían recibido la segunda victoria electoral de Donald Trump. Como saben, la campaña había estado presidida
por el eslogan MAGA, Make America Great Again, pero conforme fueron pasando las semanas, el mercado empezó a sospechar que las intenciones de Trump, antes de hacer grande a América otra vez, era hacerla algo más pequeña, ¿no? Por lo menos en lo referente al gasto público. Y así fue. En vez de centrarse en políticas pro crecimiento, como se esperaba, la nueva administración inició la legislatura poniendo el control del déficit como prioridad, ¿no? Fueron aquellos meses de idilio entre Donald Trump y Elon Musk, y dentro de este objetivo se anunció la nueva política comercial en el conocido como Liberation Day. Recordarán ustedes, el anuncio sorprendió al mercado por su magnitud, también por sus formas, y desencadenó una caída rapidísima. Con ella, ¿qué descontaba el mercado? ¿Qué esperaba el mercado? Pues haciendo una valoración inversa, es decir, que ya saben, cuando se valora una empresa, lo normal es hacer una estimación a futuro de los beneficios y de los flujos de caja que creemos que va a generar el negocio, y después nos preguntamos, bueno, pues con estas estimaciones de beneficios, ¿cuánto vale la empresa? Así que el valor intrínseco sería el resultado. Ese es el procedimiento de valoración normal. La valoración inversa es, como dice su nombre, es justo lo contrario. Tienes un precio por acción, que es a lo que cotiza esa compañía, y lo que te preguntas como analista es ¿qué escenario de beneficios y flujos justifica este precio? Y en este caso ese escenario sería el resultado. Antes el valor intrínseco sería el resultado, ahora es el escenario el que da el resultado. Entonces, haciendo esa valoración inversa, podemos saber lo que esperaba el mercado, lo que descontaba el mercado. Y lo que descontaba el mercado después de aquella caída del Liberation Day, a principios de abril, era un enfriamiento del comercio internacional, una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una pérdida de credibilidad institucional en la principal economía del mundo y, por supuesto, un zarpazo enorme y muy rápido a los beneficios empresariales. Eso fue justo lo que pasó al principio del segundo trimestre de 2025. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Marta. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en 2022, especialmente en la primera mitad de 2022? Bueno, Pepe, es difícil de olvidar. Difícil de olvidar, sí. Sí, hubo caídas muy duras también, en torno al 20%, tanto en Estados Unidos como en Europa, en muy poco tiempo, en 4 o 5 meses. Y la causa fue el repunte sin precedentes de la inflación por todo el mundo, consecuencia primero del estrés sobre las líneas de suministro mundiales después de la pandemia de 2020 y bueno, después de la guerra de Ucrania. Fue como una tormenta perfecta en la que en un entorno de inflación descontrolada hay un conflicto entre dos de los mayores productores de materias primas del mundo. Y bueno, para controlarla, los bancos centrales hicieron la mayor subida de tipos en más de 40 años. Sí, exacto. Y el mercado sí se asustó por la subida de tipos. En poco tiempo también descontaron uno de los peores escenarios posibles, una recesión severa causada por la subida de los tipos de interés, acompañado de esta inflación desbocada, ¿no? Las cotizaciones, tanto en renta fija como en renta variable, sencillamente colapsaron. Eso fue lo que ocurrió en 2022. Y fíjense, son dos crisis de mercado muy distintas, la que tuvimos en abril del 25 y durante la primera mitad de 2022. No tiene nada que ver lo que acaba de explicar Marta con lo que expliqué yo antes sobre la política arancelaria. Pero para nosotros, como inversores, sus denominadores comunes, por así decirlo, son muy interesantes de cara al diseño de nuestra estrategia de inversión. Y si quitamos los titulares y vamos a la esencia de esas crisis, podemos encontrar esos denominadores comunes que además nos van a dar las lecciones que estamos buscando. 3 son las lecciones que querría destacar. La primera es que los mercados siempre caen por alguna razón plausible. ¿Vale? O sea, no, por decirlo claramente, los mercados no son idiotas. Muchas veces hablamos de la irracionalidad del mercado a corto plazo, pero el mercado no es tonto. En 2020
en 2022, perdón, no se podía negar la existencia de una guerra entre dos productores de materias primas de primer nivel. Y además, esta guerra se sumaba a las tensiones que ya existían en las líneas de suministro global. Esto era cierto, esto estaba ocurriendo, era innegable. Y en 2025 era igual de evidente pues la imposición de una nueva política comercial en Estados Unidos y el foco de la nueva administración en el control del déficit. Esas son cuestiones que no se podían negar, ¿no? Y en cambio, lo que no era tan evidente en ambos casos era la capacidad de adaptación de instituciones, de empresas y de familias a escenarios tan complejos como los que estamos describiendo. La realidad, y esto es lo realmente interesante, es que como ya pasó en decenas de episodios anteriores a lo largo de la historia de los mercados, lo que no era tan obvio es lo que termina imponiéndose a lo que sí es tan obvio. Y en ambos casos, como en tantísimos otros antes, dos recesiones que se daban por seguras, que se daban por inminentes, nunca llegaron a producirse. ¿Por qué? Porque esa otra cosa que no era tan evidente, esa capacidad de adaptación del sistema, pasó totalmente desapercibido y era totalmente ignorado por las cotizaciones. Las cotizaciones descuentan lo obvio. Y eso hay que tenerlo siempre presente porque al final lo que no es tan obvio es lo que al final puede imponerse. La segunda lección es que los que pierden durante las caídas no son los inversores, sino los desinversores. Y prueba de ello es, poniendo un ejemplo, nuestros dos principales fondos de renta variable, Bestinfond y Bestinver Internacional, pues acumulan desde 2022 casi un 60% de rentabilidad. En 2025 tienen una rentabilidad del 13 y del 11% respectivamente, como dijo Marta al principio del episodio. Pero es que estas rentabilidades son muy superiores para los inversores que aprovecharon las caídas para comprar a precios más bajos. Una referencia. Desde el mínimo de 2022, pues la rentabilidad acumulada de estos dos fondos se acerca al 80%, y desde el mínimo de 2023 el retorno acumulado pues se acerca al 30%. Con esto no quiero decir que para tener buenos resultados en bolsa hay que comprar justo los mínimos, porque eso no existe, ¿no? Claro que no. Pero lo que sí quiero decir es que lo verdaderamente importante es que basta con no vender cuando las bolsas caen, y si es posible hay que aprovechar esos momentos para incrementar la posición. O sea, sería la segunda lección que nos deja 2025 respecto a las caídas. Y en tercer lugar, creo que también tenemos que extraer una lección que destaque el valor que genera la gestión activa. Y para ello vamos a usar un ejemplo poco común. Vamos a hablar de renta fija. Piensen en la corrección de renta fija. Antes dijo Marta, la caída que hubo en el año 2022 afectó tanto a la renta fija como a la renta variable. Fue un año especialmente negativo para la renta variable. Pero nuestro principal fondo, Bestinver Renta, ha generado desde en los últimos 3 años una rentabilidad acumulada del 22,4%. Este año fue del 3,12%. Si nos fijamos en el cierre de este último año, veremos que está un 8% por encima del máximo previo que había alcanzado antes de la caída de 2022. Y en cambio su índice de referencia todavía está un 2% por debajo, desde el máximo previo a aquella corrección de 2022. Y este buen resultado, cuando un benchmark tan extenso como el que usamos en renta fija es tan ampliamente superado por Bestinver Renta, solo es posible porque nuestro equipo de renta fija busca valor allí donde la valoración y los fundamentales lo indican, y no por seguir la composición de un determinado índice, ¿no? De hecho, nuestra estrategia está pensada precisamente para aprovechar esa volatilidad excesiva que genera al corto plazo
en los índices y en la gestión indexada. O sea, que sin gestión activa hubiera sido imposible tener la recuperación que ha tenido el fondo de Bestinver Renta frente al índice que todavía está por debajo. Bueno, y hay que tener también en cuenta una estadística que hemos repetido hasta la saciedad este año. En casi la mitad de los años alcistas de la bolsa norteamericana desde 1980, en algún momento del mercado ha tenido caídas de doble dígito. Esto es así. Así que casi es normal que en un año positivo como 2025 pues se hayan dado caídas como las del arancelazo, ¿no?, de Trump. Bueno, da igual el motivo. Lo importante es que las correcciones ocurren y los mercados se recuperan. Exacto, totalmente de acuerdo. Así que, Pepe, ¿cómo incluirías estas lecciones en una estrategia de inversión? Pues de una forma muy sencilla. Aquí no estamos hablando de alta programación, sino que estamos hablando de temperamento. Y el temperamento y la experiencia te dicen que no hay que hacer mucho caso de las predicciones económicas, especialmente de las negativas. Las predicciones es verdad que tienden a no realizarse tanto las positivas como las negativas, pero las negativas tienen una particularidad y es que generan miedo y el miedo genera mucho interés. Así que en redes sociales y en medios de comunicación hay un incentivo evidente a proclamar crisis y recesiones precisamente por sus propios intereses, pero es que son unos intereses que no coinciden con los nuestros como inversores. Así que, como norma, la mayor parte de las recesiones anunciadas y descontadas no ocurren. La mayor parte de ellas. Y si no ocurren, cuando el mercado las descuenta, la peor decisión posible es vender, que es lo que hacen los desinversores. La mejor, de hecho, es comprar. Comprar para aprovechar las rebajas. Y entre medias, entre estas dos decisiones, pues la otra que es más óptima es mantener la posición, no hacer nada. Pero sin duda la mejor es aprovechar los precios bajos para comprar. ¿Y qué se debe comprar? Pues lo que nos dice nuestra tercera lección que decíamos antes, ¿no? Lo que tenemos que comprar es lo que acumule más valor tras la caída. Es decir, que se aprovechan las correcciones para hacer gestión activa, para elegir bien qué se compra. Y con estos 3 puntos tan sencillos, una estrategia de inversión mejoraría drásticamente. Perfecto, pero también has mencionado que en 2025 ha habido varias lecciones, ¿no?, para entender las dinámicas de las subidas, ¿puede ser? Sí, totalmente. Y aquí el protagonista, pues es mi ojito derecho de los mercados, que me refiero a mi queridísima bolsa española o el mercado ibérico en general. Ha sido uno de los protagonistas del año, sin duda, porque, bueno, después de casi 15 años de ostracismo se ha revalorizado más de un 50% en poco más de 12 meses. Sí, fíjate, ¿no?, que el camino que hay que recorrer para que el valor de una inversión aflore muchas veces es tremendamente tortuoso, ¿no? Esa es la realidad de la inversión en bolsa. ¿Qué es lo que has extraído de este caso? Muy bien, pues primero vamos a ver de dónde venimos, aunque los españoles lo conocemos perfectamente, ¿no? El mercado ibérico terminó la crisis inmobiliaria, recuerden, ese 2010, 2012, con un estigma tremendo, ¿no? Un estigma que además se agravó por estar en una economía periférica de un continente tan denostado como el europeo y además con una composición del mercado con compañías pequeñas y medianas, compañías familiares, compañías en sectores tradicionales dentro de un mundo dominado por las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Así que lo tenía todo para ser el mercado más ignorado del mundo. 0 titulares positivos. ¡Cero! Marta, 0 titulares positivos, efectivamente. Y sin embargo, esta percepción tan negativa no se correspondía con lo que realmente estaba pasando en las compañías ibéricas. Durante esa mal llamada década perdida, las empresas españolas y portuguesas realizaron un esfuerzo enorme de internacionalización de sus operaciones,
de control de costes, saneamientos financieros, profesionalización, cambio generacional en sus equipos directivos. Y el mercado no solo ignoró la mayoría de estos cambios fundamentales, sino que en paralelo los valoraba con múltiplos cada vez más bajos. Es una locura. Compañías que estaban mejorando su fundamental y que sin embargo cotizaban cada vez a múltiplos más bajos. Y esta situación se mantuvo hasta finales de 2024. Y desde entonces el mercado, claro, está reconociendo el enorme valor que ha acumulado la bolsa ibérica pues, de una manera muy acelerada, ¿no? Un movimiento casi vertical y sin paradas, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es un buen momento para recordar el episodio que grabaste con Ricardo Seixas, que es nuestro director de renta variable española. Repasasteis la situación que estaba viviendo el mercado español, el abandono que estaba sufriendo por parte de inversores nacionales e internacionales y propusisteis algunas palancas que podía activar el regulador para revitalizarlo. Entonces, creo que puede ser interesante recordarlo y es interesante efectivamente porque había una apariencia o una sensación de que el mercado ibérico estaba muerto, ¿no? Pero debajo de la superficie estaban pasando cosas. Así que, Pepe, antes de terminar, ¿qué podemos extraer del comportamiento del mercado ibérico a modo de lecciones o pilares para montar una estrategia de inversión? Pues la primera lección importante de este caso es que las mejores oportunidades de inversión siempre surgen de los entornos más pesimistas. Esto lo hemos dicho hasta la saciedad aquí. Las mejores oportunidades de inversión siempre surgen de los entornos más pesimistas. Que es un pesimismo que por el propio funcionamiento del mercado y de la psicología de los inversores, lo que provoca es que al final la gente que tiene que tomar decisiones, los inversores, los grandes inversores nacionales e internacionales, son incapaces de reconocer la realidad de unos fundamentales que están mejorando y eso hace que las valoraciones caigan a niveles ridículamente bajos. O sea que hay que buscar pesimismo para buscar buenas oportunidades de inversión. No hay que tener miedo al pesimismo, lo contrario, hay que buscar ese pesimismo. Y para aprovecharlo son imprescindibles 3 ingredientes. Son convicción, disciplina y paciencia, ¿vale? La convicción para reconocer ese valor oculto, analizando para ver lo que otros no son capaces de ver y vencer esa barrera del pesimismo. Luego disciplina para comprar barato y aguantar la presión del mercado en el corto plazo, que nunca te lo va a poner fácil, eso hay que entenderlo. Y después paciencia para que las inversiones maduren y el interés compuesto actúe sobre el capital. Así que fíjate que otra vez saber qué se está haciendo y tener el temperamento necesario para hacerlo es lo realmente importante para tener buenos resultados. Eso por el lado de la primera lección, ¿no? Segunda lección de este episodio de la bolsa ibérica. Lo que nos muestra es que es imposible saber cuándo va a aflorar el valor de una inversión. Es imposible saber el momento. Esta divergencia entre valor y precio que acumuló la bolsa española y la bolsa ibérica se fue gestando durante muchos años. Es verdad que los niveles de desconexión entre valor y precio fueron especialmente acentuados a partir de 2023 y durante la primera mitad de 2024, pero ya venían de largo. Y tan de largo como que estamos hablando de una ineficiencia de casi década y media de duración y que sin embargo se solucionó en poco más de un año. Que además está siendo una solución tan repentina, tan vertical y tan inesperada que ha dejado a muchos inversores fuera de la subida. Así que la lección, por tanto, es que la única forma de aprovechar
esa oportunidad que teníamos en el mercado ibérico era permanecer invertido mucho tiempo antes, permanecer invertido siempre, ¿no? No hay que tratar de anticipar el momento. Cuando encuentras valor hay que estar invertido siempre, ¿no? Y de nuevo, pues la paciencia aparece como una característica esencial del temperamento de un inversor, ¿no? Temperamento puro. Efectivamente. Y lo último que quería decir es que lo ocurrido en el mercado ibérico refuerza la validez de la inversión en valor. Ya saben que para los inversores en valor el retorno futuro de una inversión depende del desempeño de los negocios y de la valoración de las acciones. Da igual lo que digan las modas, da igual lo que digan las etiquetas, da igual lo muerto que parezca un mercado. Si las empresas hacen las cosas bien y se van poniendo baratas, hay una oportunidad de inversión. Y ahora que el mercado está subiendo, es evidente que la oportunidad ya no es tan grande como antes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esos fundamentales de las compañías siguen siendo muy fuertes, siguen mejorando y las valoraciones todavía no lo reflejan. Así que esos inversores que antes no entraban porque el mercado parecía muerto, ahora parece que siguen sin entrar porque el mercado les da la sensación que está muy vivo, ¿no? Que parece una locura, es la paradoja del inversor, ¿no? que se llama. Y en Iberia se dieron las condiciones para que la bolsa tuviera un comportamiento espectacular, ¿no? Pues los fundamentales de las compañías se estaban reforzando y las acciones estaban muy baratas y al final fíjate qué rentabilidad, ¿no? Y se siguen dando esas circunstancias, así que hay que seguir guiándose por el valor, hay que seguir pensando a largo plazo, hay que seguir pensando en esos fundamentales que siguen mejorando y no cortocircuitar por lo que haya hecho el precio, ¿no? Uh-huh. De hecho, esta situación desde las cartas trimestrales de 2022 las llevan explicando nuestros compañeros de renta variable ibérica, ¿no? Y fíjate, Bestinver Bolsa pues ha sabido aprovechar con una rentabilidad del 58,1% en 2025, como dijimos al principio. Así que, bueno, no duden en leerlas teniendo en mente estas pequeñas lecciones que hemos dado hoy. Y, Pepe, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues es lo que siempre nos pasa con nuestros episodios, ¿eh? Así que nada, pues nos tendremos que despedir. Esperamos que haya sido un episodio interesante y que 2026 sea al menos tan bueno como 2025, ¿no? En términos de mercado, por lo menos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues nada más, les emplazamos a nuestro próximo podcast trimestral y esperamos que tengan un buen 2026. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.